Vamos a hablar de un paso más del e-commerce y vamos a hablar de la inteligencia artificial, de su nueva herramienta, del ChatGPT, pero vamos a hablar del impacto verdadero, del impacto real de esta nueva herramienta de la inteligencia artificial en las empresas. Para ello hemos invitado a Agustín Rodríguez, que es CEO de PFS. Agustín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ya la inteligencia artificial va a tal velocidad que ChatGPT ha llegado para quedarse, es la nueva herramienta de la que está todo el mundo hablando, que le están saliendo miles y miles de seguidores. Y para empezar, ¿qué tiene de positivo y si hay que encontrarle un pero, cuál sería? El pero que ponéis vosotros, los expertos. Bueno, por mi parte, evidentemente, como gran avance tecnológico y además con una demostración empírica y práctica de que la inteligencia artificial generativa, que es este tipo de herramientas, ¿no? Las que son capaces de generar contenidos basados en los contenidos y los entrenamientos que han recibido de diferentes fuentes, en este caso fundamentalmente pública, decir que evidentemente es un avance muy positivo y que es una demostración por fin real y digamos práctica de que este tipo de tecnología se podía abrir a muchísimas diferentes aplicaciones y a un acceso de usuario absolutamente normal y básico, sin necesidad de ser un gran experto. La inteligencia artificial se viene utilizando desde hace mucho tiempo en diferentes tipos de algorítmica, machine learning y otro tipo de tecnologías, pero siempre, generalmente, ha estado verticalizada o dedicada a que expertos que la saben utilizar, o sea, no algo democratizado, por decirlo así, no algo abierto a todo el mundo, sino expertos que lo saben utilizar y aplicaciones concretas especializadas, ¿no? Pues oye, nosotros, por ejemplo, conocemos y lleva siendo décadas lo que se utilizan los modelos analíticos o machine learning, inteligencia artificial, algoritmos, para hacer cálculos en el mundo del riesgo de crédito, en el mundo de las probabilidades, por supuesto los algoritmos relacionados con los cálculos de las predicciones del tiempo. Pues aplicado a física, a química, a matemáticas, a finanzas. Ahora por fin lo que nos encontramos es que alguien ha demostrado que cargándole con todo lo que nos encontramos público en Internet y entrenándolo, es capaz de, con un entrenamiento mínimo, tanto como una sola vez una pregunta, generar un contenido que tiene, en la mayoría de los casos, no siempre y no perfecto, pero en una mayoría muy importante de casos, un producto útil. Por tanto, esa es la parte positiva. Luego, ¿esto qué tiene detrás? Pues evidentemente que como esta tecnología lo que permite es generar contenidos, pues empezamos a preguntarnos cosas como qué va a pasar con autoría de los contenidos, de dónde está sacando o qué información se le está entregando como contenido de base para ampliar su conocimiento, cómo se están entrenando esos modelos, cómo de bien o de mal se están entrenando, si se filtran o se sesgan los algoritmos y quién controla cómo se filtran y se sesgan los algoritmos. Todas esas serían, no las quiero llamar pegas, pero las incógnitas, las incertidumbres y los riesgos que, como todo lo nuevo que probamos, pues en ese filo que estamos, pues que tenemos que tener en cuenta. Es cierto que está produciendo muchas ventajas desde el punto de vista no solamente pues de, como os estabas contando, pues desde el punto de vista pues más científico, más técnico, más tecnológico, sino también en las cocinas de las propias empresas con todo el tema de datos, de automatizar tareas repetitivas. Es cierto que en el futuro va a tener muchísimo más impacto. Esto es lo que está pasando, Agustín, pero ¿qué se prevé a futuro y en qué mercados va a generar una auténtica transformación? Bueno, pues evidentemente todos aquellos mercados, todas aquellas industrias que fundamentalmente hoy trabajan con información y cuyos trámites o cuyos procesos son más administrativos, es decir, que el movimiento físico de materiales o de fabricación de cosas físicas pues no es tan indispensable, van a tener un impacto enorme porque se va a poder hacer que una persona pues haga lo que hacía bien. Entonces ahí hay un impacto
impresionante, ¿no? Había un par de estudios por ahí que decían que el 80% de la fuerza de trabajo del sector financiero se va a ver afectada por la inteligencia artificial generativa en los próximos 3 años. Afectada no quiere decir que le vaya a cambiar todo, pero un poquito de lo que hacen en el día a día ya les va a cambiar. Imagínate cuando eso lo prolongas a 10 años. Creo que hay campos, en los campos evidentemente científicos, en los campos financieros y en los trámites administrativos. Todos esos servicios profesionales, que ya no hablamos de grandes empresas, podemos hablar perfectamente de autónomos, de pymes, que entregan su valor en hacer una agregación de información inteligente, bueno, desde un plan de viaje, pasando por contenidos para redes sociales, marketing online, generación de memorias, documentos. En todos esos sitios va a haber impacto. En ingeniería, en arquitectura, en medicina, en farmacia, en comunicación corporativa de empresas, marketing, como te decía. Todos estos sitios van a tener un gran impacto, no necesariamente negativo. Yo siempre creo que la tecnología, esto que muchas veces no, porque los puestos de trabajo pueden desaparecer y todas esas cosas. Oye, somos 8.000 millones de personas y trabajamos muchos más que cuando éramos 5.000 millones. Y la tecnología, evidentemente, en los últimos 50 años ha avanzado mucho, ¿no? En el 80 no teníamos internet y yo recuerdo estudiar en los libros de texto del colegio que había un riesgo de superpoblación porque llegábamos a 5.000 millones. Pues somos 8.000 millones y el porcentaje de personas que trabajan es mayor. Entonces, en el mundo. Entonces, la tecnología no destruye trabajos, simplemente transforma la manera en la que el ser humano es cada vez más productivo. Eso significa que sí que es verdad que hay momentos en los que, oye, hay que adaptarse y hay tipos de trabajos, a lo mejor de corte más administrativo, más repetitivo. Este tipo de tecnologías, pues sí, efectivamente, puede modificarlos mucho. Lo que es cierto y lo más probable es que en pocos años, y cuando hablo de pocos, relativamente serán pocos, las cosas que hacemos, que estamos haciendo ahora mismo, estén apoyadas por inteligencia artificial. Exacto, por supuesto. Es que la idea que yo creo que es verdaderamente interesante es la del superhumano, ¿no? O sea, esa persona que hoy, con los dispositivos que tiene, el acceso evidentemente a la información que ya tenemos en Internet y con inteligencia artificial, puede ser infinitamente más productivo y dedicar más tiempo a tomar decisiones, aplicar la inteligencia que no pueden aplicar todavía y que no van a poder aplicar todavía las máquinas, en el sentido de tener en cuenta al cliente que hay enfrente, aplicar inteligencia emocional, liderar equipos de personas. Entonces, las personas nos vamos a dedicar a los contenidos, por decirlo de alguna manera, a los roles de mayor valor, y vamos a poder delegar que nos ayuden en los contenidos. Por ejemplo, en un programador que codifica nuevas aplicaciones en determinados lenguajes informáticos. Esta persona va a ser capaz posiblemente de programar 10 veces más rápido. Pero lo interesante es que quien hace la traducción de para qué necesito este programa, qué proceso de negocio de una empresa cubre o qué es lo que estoy buscando ofrecer al usuario, va a ser la persona. Y lo que no va a dedicarle es muchísimo tiempo al trabajito de ir codificando palabra a palabra, línea a línea, que tampoco se hacía ya tanto porque se hacía mucho copia-pega, pero que efectivamente había que hacer mucho tiempo dedicado a ese proceso. Ahora la inteligencia artificial te va a ayudar, porque si le defines bien lo que necesitas, te va a escribir el 80%, pero tú tienes que aplicar el otro 20%, donde está tu expertise, donde está tu conocimiento de para qué estás haciendo esto, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Las personas nos dedicaremos más a la toma de decisiones, al para qué, al liderazgo y al contacto humano. Exacto. Y delegaremos muchas cuestiones administrativas en cositas que nos van ayudando, pequeñas inteligencias artificiales que nos van ayudando alrededor. Claro, y esto no va a ir en detrimento de que la inteligencia artificial vaya a suplantar puestos de trabajo por parte de nosotros, de los humanos, que es un poco ahora mismo de los miedos que sigue habiendo en el escenario. Mucha gente teme que cuando lleguen los robots, la inteligencia artificial aplicada a nuestro día a día, pues que ¿para qué vamos a estar nosotros? No, claro, o sea, yo no estoy para nada de acuerdo con la teoría de que la nueva tecnología elimina puestos de trabajo. Yo lo que sí que creo es que en determinadas situaciones el ser humano se tiene que adaptar y las personas nos tenemos que adaptar. Y sobre todo, vivimos un periodo de cambio tan enorme y la tecnología va a una velocidad gigantesca. O sea, no es que vaya a velocidad, es que se acelera. Cada vez, o sea, esto, ChatGPT ha vuelto a romper el récord de nuevos usuarios por meses, pero por delante de
Instagram, TikTok, da igual, o sea, todas estas que venían rompiendo el récord, pues ChatGPT vuelve a romper el récord, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay un acceso enorme, que muchísimas personas están accediendo de motu propio, porque todavía prácticamente no hay aplicaciones, digamos, corporativas, ¿no? Que las empresas grandes ni medianas estén, digamos, diciendo a sus usuarios, trabaja en esto, pero además conectado con inteligencia artificial. No, esto es personas de motu propio que se están conectando a utilizarlo. Entonces, ¿va a haber cambios? Sí. Si estás en un tipo de trabajo de corte muy administrativo y repetitivo, tienes que avanzar hacia un nivel donde tu aporte de valor sea más significativo y no tanto pues copiar y pegar. Y eso es un poco el cambio que sí va a haber. Entonces, por tanto, ¿cómo nos defendemos ante este tipo de situaciones? Primero, aprendiendo a utilizar las tecnologías, fundamental. Y segundo, trabajando en formarnos para tener cada vez pues un aporte de valor en los negocios y en las empresas mayor. Pues a ver en qué va quedando todo este asunto, porque ahora también estaba viendo cómo en el Congreso de Estados Unidos estaba compareciendo el responsable de ChatGPT, su creador, porque también es verdad que toda esta tecnología, todas estas herramientas y plataformas también de alguna forma hay que regularlas. Entonces es un tema también interesante, todo el tema de la regulación, que lo trataremos próximamente porque ya me quedo sin tiempo. Agustín Genial. Rodríguez, CEO de PFS, un placer como siempre charlar contigo y hasta pronto, que seguiremos los dos. No habrá ningún robot, sino que estaremos aquí tú y yo. Gracias. Efectivamente, seguro que sí, Gemma. Muchas Hasta gracias. pronto. Adiós.